buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Betel. También muy buenos días para otros hermanos que también están con nosotros unidos esta mañana para escuchar la palabra de Dios. También damos la bienvenida a nuestras amistades, a nuestras también familias donde se encuentren. Así que para todos es un placer nuevamente estar con ustedes cada domingo. Esta mañana yo quiero que veamos un pasaje bíblico en Efesios 5, 25 y 26. Dice así la palabra de Dios en Efesios 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Permite que esta mañana podamos nuevamente presentarnos ante tu presencia para dar a conocer tu palabra de verdad. A que esta palabra, Señor, tú me ayudes con toda la sabiduría, con todo el conocimiento tuyo, Señor. Úsame y no sea mi palabra, sino sea tu palabra la que podamos dar a conocer esta mañana. Damos las gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana yo tengo un texto para ustedes. En este texto que estamos citando, ¿por qué Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia? ¿Por qué Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia? Pablo en estos capítulos, en estos versículos del capítulo 5, está presentando una relación del matrimonio con Cristo Jesús. Y esta relación aquí Pablo lo explica en esta forma. Pablo dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como en el Señor. El marido es cabeza de la iglesia, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido debe amar a su esposa, así como Cristo amó a su esposa. Así que el matrimonio tiene un alto concepto. En el matrimonio, esta relación matrimonial con Cristo es muy importante. Esta relación del matrimonio con Cristo Jesús significa mucho también porque tiene una relación con la iglesia. Y así como Cristo nos dice a nosotros que el marido debe amar a su esposa y la esposa amar a su marido, así como Cristo amó a su iglesia, y ese amor de Cristo por su iglesia fue un amor muy especial, porque ese amor hizo que Jesús entregase su vida y se entregó a sí mismo como una ofrenda por la iglesia. Ahora, ¿con qué propósito Cristo Jesús se entregó a su cuerpo por su iglesia? Bueno, aquí el texto lo dice el versículo 26, para santificarla. Este es el propósito fundamental por el cual Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia. Se entregó para santificarla. Ahora, el texto menciona también, aparte de la santificación de la iglesia en la muerte de Jesús, también dice el texto, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Esta santificación ocurre, dice Pablo en Efesios, por la purificación. Purificación también del lavamiento de la persona en el agua por la palabra. Entonces, son conceptos que vamos nosotros a explicar, lo que es la santificación y la purificación. Ahora, en Tito 3:5, dice también Pablo en Tito 3:5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó a nosotros, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces,
esta santificación, dice Pablo, habiéndola purificado, esa purificación y llegar a la santidad es algo simultáneo, santidad y purificación. Y esta purificación fue a través de la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, Pablo dice, en esta entrega del creyente a la palabra de Dios, ocurre lo que se llama la regeneración y la renovación. Y esta es obra del Espíritu Santo. Somos renovados, somos regenerados por la obra del Espíritu Santo en el creyente. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros somos regenerados a través del Espíritu Santo, somos también purificados. ¿En qué sentido? Somos limpiados de la mancha del pasado para ser santos y sin mancha cuando Cristo murió por su iglesia. Efesios 1:4 dice: fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Dios. Así que esta purificación, este lavamiento por la palabra de Dios es para vivir en santidad de vida. El creyente debe reconocer que la obra perfecta de Cristo Jesús en su muerte por nosotros es para que nosotros podamos vivir en santidad de vida. En 2 de Pedro 3:11, voy a citar lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3, versículo 11, y para que entendamos nosotros la importancia del sacrificio de Cristo Jesús. Es importante que entendamos nosotros la importancia del sacrificio de Jesús. ¿Por qué razón? Cristo Jesús murió por nosotros, entregó su vida por nosotros, para que nosotros fuésemos santos y también sin mancha. Ahora bien, hermanos, hay un texto, Pedro hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Dice que nosotros debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Eso dice Pedro. O sea que la purificación nos debe llevar a nosotros a andar y a vivir en una vida de santidad. Y esto lo habla Pedro refiriéndose a la segunda venida de Jesucristo. Como nosotros no debéis andar, y esto es una demanda, debéis andar en santa y piadosa manera de vivir. Volviendo al efecto de la palabra, al poder de la palabra de Dios, Santiago 1 también, versículo 18 dice: Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El nacimiento nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y también Juan 17, versículo 17, Jesús dice que somos santificados por la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Así que la palabra de Dios, por su palabra, somos también santificados. Este es el propósito del Señor al morir por nosotros. Derramó su sangre para que nosotros viviéramos en una vida santa. Murió para santificar a su iglesia. También, en segundo lugar, quiero que entendamos nosotros que la iglesia santificada lo conforman hermanos santos. ¿Qué queremos decir con esto? Pedro dice en primera carta de Pedro 1:5, así como Cristo es santo, también vosotros santos. La santidad del Señor. Cristo murió por una iglesia santa. Y nosotros realmente, si llegamos a ser santos, no por nuestros méritos humanos, nosotros llegamos a ser santos por la sangre de Cristo Jesús. Solamente en eso. En 1 Pedro 1:14 dice el texto: como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, que están en vuestra ignorancia. Ante nuestra posición
era vivir en la ignorancia, o también, como dice Pablo en Efesios, antes vivíamos en los deseos de la carne, siguiendo y obedeciendo al príncipe de las tinieblas y andando en las corrientes de este mundo. Pero ahora nuestra posición es en Cristo. En Cristo ahora somos santos. Y este es el efecto por la muerte de Jesús, que somos santos. Mi posición ahora es ser santos y vivir en una vida de santidad. Gracias a que Cristo entregó su vida por nosotros. Por eso somos santos. Así que la base de la santificación, la base de una iglesia santa, o vivir en santidad, es solamente y únicamente a través del sacrificio de Cristo Jesús. Nadie es santo por sus méritos. Nadie es santo o vivir en santidad por el esfuerzo humano. Dice el pasaje, sin santidad nadie verá al Señor. No se puede vivir una vida santa. Nadie es santo. Porque Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. De uno procede. Y el que santifica en Cristo Jesús, todos somos santificados. Hebreos 2:11. O sea, es importante reconocer que la santidad y ser santo es obra de Cristo Jesús. No es obra por el esfuerzo nuestro. Yo no puedo ser santo por mis méritos humanos. En Hebreos 10:10 dice, la voluntad de Dios es que Cristo murió por nosotros. Voy a citarle Hebreos 10:10, que dice lo siguiente. Y escucha lo que dice Hebreos 10, el versículo 10. Y así dice el pasaje. En esa voluntad somos santificados. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Dios es que su Hijo muriese en la cruz. Y esa es su voluntad, porque seamos nosotros santificados. ¿Y cómo nosotros somos santificados según la carta de los Hebreos? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Así que la base de la santificación, la base de la santidad es a través, dice Hebreos, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y también el versículo 14 dice, los añade también lo siguiente. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. No es perfección de vida. La perfección es desear más y más andar en esta vida a la semejanza de Cristo Jesús. Así que este es el punto central de Pablo, presentar a Cristo Jesús, su amor por nosotros, su amor hasta el punto de entregar su vida, muriendo por nosotros, para que nosotros fuésemos santificados y vivir una vida de santidad. Ahora bien, hermanos, entonces la iglesia la componen hermanos santos, ¿cierto? La iglesia, Cristo murió por la iglesia para que vivimos en santidad. Pero la santificación que Cristo quiere también de nosotros, la santificación que Cristo desea en cada creyente y en cada iglesia, es que cada creyente pueda crecer en la santificación. Cada creyente debe crecer en la santificación. ¿Qué queremos decir con esto de crecimiento en la santificación? Bueno, la santificación es un progreso, es progresiva. Yo no puedo ser igual al momento de mi conversión. Yo no puedo ser igual hace un año para acá. La santificación es un progreso, es progresiva.
es un proceso de crecimiento y esta santificación progresiva me conduce a varios aspectos de modelo en mi vida. Bueno, yo deseo participar en la obra del Señor Jesús. El anhelo de mi vida es crecer en la santificación, que es la demanda del Señor para mi vida. Y la santificación me conduce a aborrecer todo pecado. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, si un hermano está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En 2 Corintios 7, versículo 1, dice también Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto que debe limpiarse de toda contaminación de carne y del espíritu, con el fin de ir perfeccionándose a una vida de santidad. Ahora, está hablando, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Bueno, lo dice el capítulo 6, versículos 17 y 18. En Corintios 6, 17 encontramos estas promesas. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, yo recibiré. Y seré para vosotros por padre. Si somos obedientes al Señor y queremos vivir en santificación, seré por vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Si yo no ando en santidad, Dios no me tendrá por padre y tampoco seremos sus hijos e hijas para el Señor. Por eso Él quiere aquí hablarle a la iglesia de Corinto y también a toda la iglesia: limpiémonos de toda contaminación, de toda inmundicia, que seamos obedientes al Padre también, una vida de obediencia, de limpieza, de toda contaminación y perfeccionarnos a la santidad en el temor de Dios. Esto es lo que Pablo nos dice a nosotros, una limpieza de nuestra vida, para ir perfeccionándonos a una vida de santidad, dejando todo el pasado. Y ese perfeccionamiento del pasado es que si antes era orgulloso, dejar mi orgullo. Si antes yo tenía un mal carácter, dejar el mal carácter para que Cristo perfeccione mi vida. No puedo ser igual a la vida de antes. La perfección, la santidad exige de mí, demanda de mí un cambio total en mi vida. Por eso Pablo dice: limpiémonos de toda contaminación. Por eso la santificación me conduce a aborrecer todo pecado. Volviendo también al punto de la santificación. La meta de la santificación, ¿cuál será entonces? ¿Qué piensa usted en cuanto a cuál es la meta de la santificación para la iglesia, para el creyente? La meta de la santificación para el creyente es llegar a ser como Cristo. Romanos 8, versículo 29. En Romanos 8, versículo 29, Pablo presenta nuestra forma de vivir. Y en Romanos 8, versículo 29, dice lo siguiente: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El plan de Dios, la meta del creyente, es que yo, todos nosotros, podamos ir perfeccionándonos en la santificación, para que mi modelo de vida es conformarme a la imagen de Cristo Jesús. Recordando que Pablo dice, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que la santificación me conduce a mí, a esa meta, la meta de perfeccionarme y conformarme a la imagen de Cristo Jesús. Esa es una vida de santificación, entonces. Ahora bien, en 1 de Juan 2:6 dice Juan, hay que andar como Cristo anduvo. ¿Y qué significa andar como Cristo anduvo? ¿Qué significa andar como Cristo anduvo? Dice la Biblia en el libro de Génesis que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Y ese caminar de Enoc con Dios era que Enoc era un hombre justo, santo y irreprensible. Enoc caminó junto a Dios. Cristo demanda, debo andar como Cristo anduvo. Ese andar y caminar, crecer, perfeccionarme, me va a llevar a esa vida de ser como Cristo Jesús, conformarme a la imagen de su Hijo. Y entre más profunda es esa relación con Jesucristo, entre más estrecha es mi relación con Jesucristo, va a ocurrir algo. Entre más estrecha es mi relación, mi comunión con Jesucristo, seré más consciente de mi pecado. Tal vez ya no veré el pecado de otra persona, pero veré mi pecado. ¿Quién soy yo realmente? Y puedo decir como Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O también podemos decir como aquel publicano de la parábola. La parábola del publicano y los fariseos. ¿Cuántas veces nosotros también podemos bajar nuestra cabeza y decir como aquel publicano que no quería ni aún levantar los ojos hasta el cielo y solamente decir, Señor, sé propicio a mi corazón? A veces nosotros nos encontramos como Pablo, Señor Jesús, miserable de mí, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero dice Pablo, la victoria se encuentra en Jesucristo. Esa es la santificación. Reconocer quién soy yo, reconocer mi pecado, reconocer que entre más cerca del Señor somos tentados más fuertemente, reconocer que yo soy también hombre pecador, reconocer que no soy perfecto. Pero la santificación tiene otro aspecto y quiero que lo conozcamos. La santificación no es perfección completa en mi vida. La santificación en este mundo no es completa. Pablo lo dice en Filipenses 3, 12 al 14. Pablo lo dice en Filipenses 3, 12 al 14 lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, siguiendo la carta de Filipenses, el capítulo 3, 12 al 14, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ser perfecto, no pretendo haber alcanzado la perfección, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás, mi pasado, mi pecado, me extiendo y corto para así aquello por lo cual fui asido en Cristo Jesús. Qué hermoso estos versículos. No soy perfecto, dice Pablo, ni pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es el Dios en Cristo Jesús. No hay santificación perfecta en este mundo. Nadie puede decir, soy perfecto, soy libre de pensamiento, libre de pecado. Es imposible. Su servidor, el pastor Benjamín Duarte, no es perfecto. Yo tengo errores, me equivoco a veces, frecuentemente. A veces tomo decisiones que no son correctas. Y a veces me duele cuando mis decisiones no son correctas. Pero entiendo que soy humano como cualquier persona en este mundo. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Todos cometemos a veces decisiones que nos duelen en el corazón y en la mente. Pero la meta nuestra siempre será esa, no dice Pablo. Llegar a la madurez en Cristo Jesús. La meta es continuar corriendo, caminando, extendiéndome. Llegar a la perfección en el sentido de querer ser más como Cristo Jesús. En Efesios 4:3 dice Pablo, entonces, la meta es simplemente crecer a la medida de Cristo Jesús. Esa es la meta. Esa es la perfección. Cometemos errores, cierto, pero Cristo está dispuesto a corregirlos, nuestros errores y fracasos, si lo hacemos con sinceridad. Pero quiero terminar también con esta mañana el concepto de la entrega de Cristo por su iglesia para santificarla. Cristo quiere una iglesia santa, separada para Él solamente, apartada del mundo. Él quiere una iglesia que se conforme a su voluntad. Él quiere una iglesia que sea el modelo Él mismo, y en que nos conformemos a su imagen. Pero si hacemos esto, si queremos vivir en santificación, no perfecta, pero sí queremos anhelar esa visión, tendremos resultados positivos. Cuando nosotros nos entregamos a la santificación, vamos a encontrar en nosotros una rendición completa en Cristo. Me entrego completamente a Cristo Jesús. Como dice el himno, dejo al mundo y sigo a Cristo. Debo considerar entonces que Cristo hizo una obra en nosotros para que seamos santos, una iglesia santificada. Porque Él pide de mí una cooperación. Él pide de mí que yo entregue mi vida totalmente, absolutamente entregue mi vida totalmente al Señor. En 1 Tesalonicenses 5:23, 1 Tesalonicenses 5, versículo 23, si tiene su Biblia, busque la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y qué es completo? Santificación en todo nuestro ser, santificación en todo nuestro espíritu, santificación en toda nuestra alma y santificación en todo nuestro cuerpo. Y sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor. Y este es el propósito de la santificación. El propósito de la vida del creyente es vivir en santificación en toda su vida de rendición a Cristo Jesús. ¿Para qué propósito? Para que cuando Cristo venga nos encuentre una vida de ser irreprensible, santidad, vida de santidad, rendición,
Pablo dice en Gálatas 2:20, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Romanos 12:1 dice Pablo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es su voluntad. Vivir es una ofrenda de rendición en vida santa. Usted me puede decir, pastor, esto es difícil. Sí, lo reconozco. El pecado nos imposibilita esta rendición. Reconocemos que estamos en un mundo de flaqueza, frágiles, humanos, somos humanos. Pero si nosotros buscamos más de Cristo, esta meta será parte de mi vida. También en segundo lugar, entre más santificación hay, habrá una consagración para el servicio de Dios. El creyente tendrá una nueva visión, un nuevo anhelo, un nuevo deseo: servir a mi Señor, porque Él murió por mis pecados. En 2 Timoteo 2:21, 2 Timoteo 2:21, Pablo así dice lo siguiente: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. La santificación nos lleva a nosotros a limpiarnos de toda contaminación. Limpiarnos, lo que dice los textos que siguen, limpiándonos de las pasiones juveniles, limpieza de las contiendas, limpieza de la iniquidad. Si uno se limpia de las cosas, entonces su vida de santificación habrá logrado que su vida de rendición estará disponible, dispuesto para trabajar, dispuesto para servir, dispuesto para honrar su nombre. Pero si no hay santificación, es difícil que estemos dispuestos para el servicio. La santificación tiene por resultado entonces ser un vaso útil, instrumento de Dios, instrumento de honra. Pero también, en último lugar, que quiero explicarle, la santificación progresiva me conduce a un anhelo constante de crecimiento. Tendré entonces en esa vida de santificación un deseo permanente, constante de crecimiento. Pablo lo explica en Efesios 4:12, este crecimiento constante de mi vida en Cristo Jesús. La santificación me indica que ya no seré el mismo de antes. No seré el mismo de hace 2 años. Cada día debo cambiar mi vida. Esa es la santificación. Progresiva, cierto. Para crecer, cierto. Pero una vida de crecimiento constante y permanente. Reconocemos que somos humanos frágiles. Podemos cambiar nuestro carácter, nuestro modo de vida, nuestros deseos mundanos. Una dedicación completa al Señor. Efesios 4, versículo 12 dice lo siguiente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud en Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo. Aquí habla Pablo, que crezcamos en todo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fundamento de que usted pueda crecer en todo? Pues Pablo lo explica: crecer en todo en aquel que la cabeza, esto es Cristo Jesús. Crecimiento en Cristo nada más. Es Cristo la respuesta, es Cristo la solución. Por eso Cristo murió y se entregó por su iglesia para santificarla. Y aquí hay una iglesia santificada, apartada para Él, apartada del pecado,
una iglesia consagrada para Él solamente. Cuando Él venga, encuentra esa iglesia santificada y irreprensible. Cuando Él venga, encuentra hermanos dispuestos al servicio, trabajándole en su viña. Cuando Él venga, encuentra a los hermanos viviendo en santidad y en santificación, y el deseo de la santificación produce andar como Cristo anduvo. Por eso, entonces, esta mañana, tal vez el mensaje para uno no sea efectivo, para otro sí. Yo sé que la palabra de Dios tendrá cabida en los corazones de aquellos hermanos sinceros al Señor Jesús que desean vivir en santificación. Tal vez para otros este mensaje no sea pertinente. Pero si usted quiere agradar a Jesús, si usted quiere vivir como Jesús, si usted quiere seguir a Jesús, entonces este mensaje es para usted esta mañana. ¿Por qué Cristo murió entonces? Se la pregunta. Cristo murió y se entregó a sí mismo por su iglesia. Piensa en su mente la muerte de Cristo a sí mismo, que se ofreció a sí mismo por su iglesia. Piensa en un momento que Cristo derramó su sangre por su iglesia. Es tanto que Él amó a la iglesia que se entregó por ella, un propósito para santificarla, purificarla en el lavamiento de agua por la palabra. Él quiere esa iglesia. Él espera esa iglesia cuando Él venga, consagrada, dedicada, apartada del mundo. Cuando usted se entregó a Jesucristo, usted llegó a ser santo, ¿cierto? Y esta santidad no es obra suya ni sus méritos humanos. La santidad es obra perfecta de Cristo por su sangre y por su gracia en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, ¿cuál es la meta de nosotros? La meta mía es, y lo que yo quiero como pastor, es llevar a la iglesia de Betel, llevar a los hermanos de Betel. Es el propósito también de Cristo Jesús, que el pastor de esta iglesia conduzca a la iglesia de Betel a una vida santa, a la santificación. Esa es la voluntad de Dios. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, 1 Tesalonicenses 5:23, dice lo siguiente. 1 Tesalonicenses 5:23 dice así. Dice Pablo que la palabra de Dios es que nosotros somos llamados a ser santos en toda nuestra vida. Y la voluntad de Dios es que nosotros nos entreguemos totalmente a Cristo Jesús. Pero también su voluntad es que vivamos en santidad. Esa es la voluntad de Dios, vivir en santidad. Así que, hermanos de Betel, también los oyentes, si usted es creyente, este es el propósito por el cual Cristo murió por su iglesia. Usted viva en santidad, en santificación, y ser como Cristo Jesús. Esta es la meta de cada creyente, andar como Cristo anduvo. Oremos. Padre Santo, gracias por tu amor y porque esta mañana nos has dado palabras para la iglesia y para los hermanos oyentes. Permite que tu palabra tenga sentido, tenga propósito, que tu palabra, Señor Jesús, tenga relevancia en nuestros corazones, que tu palabra sea eficaz y lleve el propósito por el cual esta palabra fue predicada a la iglesia. Le damos las gracias una vez más en tu nombre de Jesús y permite que esta mañana podamos alcanzar como iglesia la meta suprema, conformarnos a la imagen de Cristo Jesús, que es la santificación de todo creyente. Es cierto que no somos perfectos en este mundo, debemos perfeccionar mi vida y crecer constantemente a la estatura de Cristo Jesús. Damos las gracias por tu palabra esta mañana y las gracias las damos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.